perfectamente tanto en la explicación de la evolución política del país como de la formación de la clase obrera. El título es, como ustedes saben, Las ideas del trotskismo en el movimiento obrero. Debo decirle que es un tema sumamente interesante porque es excepcional. Únicamente en Bolivia se da el caso de sindicatos, que los sindicatos se organizan alrededor de ideas políticas muy elevadas, de las ideas trotskistas. Esto no sucede en otras partes del mundo. Por eso vale la pena estudiar este problema, es sumamente interesante. Vamos a ver la parte preliminar, para que sea comprensible toda la explicación. En todas partes del mundo, no importa que sea un país muy avanzado en el sentido capitalista, tenga grandes concentraciones obreras, o sea, un país muy atrasado, con poco desarrollo capitalista como Bolivia, no importa. La clase obrera de todos estos países tiene rasgos comunes, también tiene diferencias, pero tiene rasgos comunes. ¿Debido a qué? Debido al hecho de que ellos producen con máquinas de manera colectiva, de manera social, quiere decir en cada fábrica muchos obreros, para un patrón que expedió las máquinas. Y estos obreros no tienen ninguna propiedad. Ese es el rasgo común. El proletariado, no importa de qué parte de la tierra, tiene esos rasgos. De aquí arranca que ese proletariado, desde que existe, es instinto comunista. ¿Qué quiere decir? Que aún sin saber exactamente las razones teóricas, políticas de su actitud, no bien hay una tensión en la lucha de clases, una radicalización. Los obreros se mueven, salen en manifestación, ocupan las áreas, lo toman de rehén al gerente. En estas acciones, que pueden explosionar de una manera instintiva, sin que nadie ordene, quiere decir, sin que nadie planifique. Estas acciones tienden a destruir la propiedad privada. En esta medida en que los obreros con su acción se encaminan a destruir la propiedad privada, en esa medida son instinto comunista, porque la destrucción de esta propiedad va a ser la base para estructurar una nueva sociedad en el futuro, la sociedad comunista, sin propiedad privada. Bueno, los obreros siempre son estos, los proletarios, los obreros de las fábricas, de las minas, de los ferrocarriles, de la construcción, no los artesanos, no los estudiantes, no los profesores, los proletarios, los obreros. Ahora, también los obreros bolivianos, desde que aparecieron, y los primeros núcleos que aparecen son los obreros de las minas, de las imprentas, de los ferrocarriles, los primeros proletarios en Bolivia, ellos eran instinto comunista. No sabían que eran eso, sin saber, actuaban así, a ciegas. Con su acción, con su reacción elemental,
se encaminaban a destruir este régimen de la propiedad privada, que se llama el capitalismo. Esa es una cosa. Ahora, ¿cuál es la suerte de la clase obrera? ¿Quedarse con instinto? No. La clase obrera, para emanciparse, porque la clase obrera es explotada desde que recibe salario, el hecho de que reciba salario ya supone la explotación, porque el patrón, al pagarle el salario, está asegurando sacar una ganancia del trabajo del obrero, que es el trabajo no pagado. Bueno, entonces este obrero tiene pues que emanciparse, tiene que dejar de ser explotado, y para eso, para emanciparse, tiene que tener conciencia de clase. Fíjense, tiene que saber qué significa conciencia de clase. Eso hemos explicado en la Universidad Popular. Quiere decir que tiene que saber cómo es explotado, por qué es explotado, de qué manera. Y solamente sabiendo cómo es explotado, puede también saber cómo puede libertarse, cómo puede dejar de ser explotado y qué caminos va a seguir. Eso se llama qué método. ¿Cuándo? ¿De qué manera se va a libertar? Esa es la conciencia de clase. Cuando la clase obrera es consciente, cuando sabe cómo se la explota y cómo se va a libertar de la explotación, esa clase obrera realiza una política comunista, porque razonando, haciendo un plan, elaborando un programa, lanzando consignas, conscientemente, discutiendo, se encamina a destruir la propiedad privada. Bueno, la clase obrera boliviana también ha tenido este proceso, también ha pasado por esta etapa. De clase instintiva se ha transformado en clase consciente. Ahora, ¿cuándo ha ocurrido eso? ¿En qué fechas más o menos? Las fechas más importantes. Más o menos, la clase obrera se va a transformar en clase consciente después de 1940, sobre todo con la experiencia del gobierno Villanuel Paz Estenssoro, 1943-1946. Ahora vamos a ver eso, pero vamos a seguir dando algunas ideas fundamentales. Ustedes están acostumbrados a observar o escuchar que una serie de planteamientos políticos llega hasta el grueso de la gente. Eso es común. Por ejemplo, ahora, el plan que dice Víctor Paz Estenssoro, la propiedad, dice la empresa privada, es fundamental, es el eje central, las nacionalizaciones son excesivas, debemos, dice, todos hacer una concertación social para sacar a Bolivia de la crisis. Ese es un planteamiento político. ¿No? Otro planteamiento político. Por ejemplo, ustedes escuchan a los trotskistas que dicen: la crisis supone el hambre del pueblo. Para acabar con la crisis, definitivamente, para lograr el desarrollo de todo el país, es preciso que todos los explotados sigan a la clase obrera, que está llamada a hacer la revolución proletaria y a instaurar un gobierno de los obreros, la dictadura proletaria. Es otra idea política, otro programa político.
mínimo vital o escala móvil, porque así vamos a acabar con todo el hambre. No nos importa que el dólar ahora esté a 1.200.000, a fin de año puede estar a 4 millones el dólar. No nos importa eso. Lo importante es que los obreros, todos, ganemos en la misma proporción en que se opera esta inflación y podamos comprar la misma cantidad de kilos de carne. Y si no va a dar eso la burguesía en el poder, ¿qué vamos a hacer? Y les respondo: vamos a votarlos del poder. Esa es otra proposición política, otra consigna política. Y en medio de esta lucha, en cierto momento pueden algunos decir, bueno, ahora hay que ir a la huelga general. Y otros dicen, no. Esta consigna va a adquirir un carácter político. Ahora, ¿cómo juegan estas ideas? ¿Cómo actúan? ¿Por qué unas ideas prenden en la gente, se apoderan de la gente, y otras ideas no? Eso es muy corriente. Por ejemplo, ADN dice, no queremos, dice, proletarios, queremos propietarios. Todos deben hacerse, dice, propietarios. Parecería que eso, pero todo el mundo debería estar de acuerdo. Todo el mundo que tenga su casa, que tenga su automóvil, etc. Pero, lógicamente, se nota que la idea no ha ganado a la gente. Yo no he escuchado decir a toda la gente, bueno, por ejemplo, a los obreros de la fábrica, yo ya no quiero ser obrero, ahora yo voy a ser propietario. Voy a ser igual que el dueño de la Soliño o de la Saí, voy a tener mis máquinas también, y voy a tener mi fábrica. Entonces esa idea no es tomada por la gente, pero otras ideas sí. ¿Por qué? Esto es lo importante para comprender cómo van a actuar las ideas trotskistas en Bolivia. ¿Por qué unas ideas logran penetrar en la gente y otras ideas no penetran? La sociedad, las clases, la realidad, en una palabra, exige ciertas ideas. Fíjense, es al revés. No es problema solamente de que el que fabrica ideas lance las ideas. El problema es otro. El problema es que la realidad sobre la que se va a actuar, donde se va a lanzar la semilla, esté madura esa realidad para que la semilla penetre. Si yo agarro un trigo y boto en las piedras, no va a hacer ninguna planta. Pero si arrojo el terreno húmedo, va a hacer una planta. Eso quiere decir. Entonces, la sociedad, las clases, precisan una idea. Han madurado para una idea. Una respuesta, quiere decir. Al madurar, han hecho una pregunta, han preguntado, ¿qué hacemos? ¿Cómo acabamos con este gobierno? O si no, ¿cómo lo apoyamos? ¿Cómo aplastamos a los empresarios? O a veces, dice, ¿cómo les ayudamos en sus dificultades? Y hacen una huelga para que le den dólares a la fábrica. Entonces quiere decir que tienen que madurar para una idea. Tienen que madurar. Y al madurar van a plantear interrogantes. Que hay que responder, preguntas, quiere decir. Que hay que responder. Es claro que esas preguntas
puede ser respondida por los propios políticos. Lanzan la pregunta a la realidad y la respuesta la dan los que manejan las ideas, entre ellos los políticos. Quiere decir que una línea política, una consigna, debe responder a la pregunta de la gente, debe traducir lo que está dando vueltas como una mariposa en la cabeza de la gente. A veces solo es, diremos, la traducción literal de eso que piensa la gente. En este caso, solo en este caso, las ideas penetran en las masas. La idea es una creación del cerebro, pero cuando penetra en las masas es fuerza material. Por ejemplo, la huelga es una consigna que uno saca del cerebro. Parar la producción, quiere decir. Pero si los obreros se apoderan de la consigna y paran la producción, es una poderosa fuerza material, porque paraliza la producción, ¿no? Si alguna cosa no entienden, me van a preguntar. Ahora va a ser preciso que ustedes recuerden esto cuando planteemos cómo han actuado las ideas trotskistas y por qué se han apoderado de las masas. Esa ha sido una gran discusión, y hasta ahora todavía sigue discutiendo. ¿Cómo podían penetrar en las masas que dicen no sabían leer ni escribir? Y las ideas trotskistas son muy elevadas, muy teóricas, más o menos como esta explicación. Pero ¿por qué podían penetrar, apoderarse de los obreros que no leían ni escribían? Porque era una respuesta a lo que los analfabetos preguntaban. ¿Qué hacer? Y vamos a ver qué cosa preguntaban. ¿Y por qué penetró la idea trotskista en la masa? Ahora, ¿cómo era el movimiento sindical antes de esta época y el movimiento socialista? Comienza este movimiento desde el siglo XX, tiene más o menos unos 80 años, la historia de los sindicatos y la historia del socialismo en Bolivia, unos 80 años. Pero ¿qué ideas tenían en esa época? Socialistas y obreros. Que Bolivia era un país muy atrasado, con una clase obrera muy pequeña, también atrasada. Por tanto, ellos decían, ellos van a observar la Revolución Rusa, el año 17, y van a observar los movimientos socialistas y sindicales de la Argentina, de Chile, de Europa, de España, etc., incluyendo a los anarquistas. Entonces decían, en Bolivia no puede haber revolución obrera, porque casi no hay obreros. No habrá revolución obrera. Vendrá de afuera, decía. La clase obrera tan pequeña, según ellos, era una clase que todavía tenía que desarrollar, era incipiente. Por tanto, no podía dirigir la sociedad. ¿Quién podía dirigir, según ellos? No dirigían los obreros, ni el movimiento político, ni menos el revolucionario. Tampoco los campesinos, porque en esa época los campesinos ni siquiera votaban. Y los obreros estaban tranquilos. Pensaban que estaba bien que no voten los campesinos, porque no sabían leer. Según ellos, los que debían dirigir eran los intelectuales, que son de la clase media y algunos de la burguesía. Dirigía a los intelectuales.
Después pensaban que Bolivia, por ser muy atrasada Bolivia, nada tenía que ver con la economía mundial capitalista, que apenas vendía alguna cosa y compraba, casualmente, pero que no era igual a la economía mundial. Eran dos cosas diferentes, según ellos. Cada uno iba por su lado Bolivia y por su lado la economía capitalista mundial. Por tanto, ellos decían, el camino que va a recorrer Bolivia es un camino muy particular. No puede ser el camino de los grandes países. Y no puede haber pues, revolución obrera. Si ni siquiera la lucha de clases aquí es tan clara como en otras partes. Aquí casi no hay explotar. Entonces Bolivia era un país poco maduro. Aquí sacaban eso. Observando aisladamente a Bolivia decían es poco maduro. No puede hablarse de gobierno socialista en Bolivia. Es imposible. Bueno, este era el estado en que se encontraba todo el movimiento obrero y todo el movimiento socialista. Como ven ustedes, en estas condiciones no podía hablarse de un proletariado consciente, solo era instintivo y por tanto estaba sirviendo o a los gobiernos de la feudal burguesía o más tarde va a servir a los gobiernos nacionalistas. No tenía una política propia, ¿no? Entonces la clase obrera sin política propia, pero hacía política, la política de sus explotadores, de la burguesía. Una clase obrera no política. Estado tiene la experiencia del gobierno Villaruel Paz Extensor. ¿Habían o no habían partidos socialistas? Gobierno Villaruel Paz Extensor. Hasta esta época, Villaruel Emener, hasta esta época hubieron en Bolivia por lo menos unos 20 partidos obreros socialistas. Fíjense, habían partidos obreros, pero eran partidos obreros que tenían estas ideas. No encontraban la respuesta de cómo podía actuar la clase obrera de manera totalmente independiente. Y una y otra vez, estos políticos socialistas llevaban a los obreros, les aconsejaban a apoyar a tal o a cual gobierno de la clase dominante, bajo el pretexto de que eran proobreristas o eran progresistas. Por eso pudo venir este gobierno que se hizo popular. Villaruel era de una logia militar, de rareta, clandestina, y plantearon ideas que se sintetizaban en la política de desarrollar a Bolivia como país capitalista. Esa era su idea central, y también de la MNR, de paz. No era el paz de ahora, totalmente entregado a los yanquis, no. Estaba en la época en que, más bien, hacía prédica contra los norteamericanos, contra el imperialismo. Hablaba de liberación nacional. Pero ellos dieron esa posibilidad de desarrollo libre de Bolivia, capitalista, pero decían puede desarrollarse libremente. Y de esa manera ellos van al poder el año 1943 con un golpe militar, golpe de Estado, y organizan a los obreros, organizan la Federación de Mineros, a los campesinos, para apoyarse en ellos contra la rosca,
y para sacarle concesiones al imperialismo. Indudablemente, ellos están organizando a las masas, movilizando, buscando controlarlas políticamente. No es porque quieren libertad, sino para controlarlos políticamente, para apoyarse en ellos, para ser fuertes. Pero no quieren que se escape de su control. Esta es la primera experiencia nacionalista. Ahora, ¿qué ocurre? Su primer planteamiento es anti-yanqui, furioso. Y quieren acabar con el atraso de Bolivia. Organizan a las masas y hacen su experiencia, y van hasta aquí. Ya hemos visto, cuando la clase obrera se organiza, y por estar organizada en sindicatos, comienza a caminar con sus propios pies, es decir, comienza a pensar en la experiencia de este gobierno, si es de él o no es de él. En la práctica diaria está viendo que no es su gobierno, que es gobierno de los capitalistas, y que no puede libertar a Bolivia del imperialismo, porque este gobierno, durante la Segunda Guerra Mundial, declaró la guerra a Alemania y el Japón. Bolivia estaba en guerra contra Alemania y el Japón, apoyando a los norteamericanos y a los ingleses. Ha agarrado a los comerciantes japoneses y alemanes que habían en Bolivia, los ha metido en un avión americano y los ha mandado a Estados Unidos, a un campo de concentración. Y ha declarado que producirían minerales para la causa democrática contra el nazismo, contra el fascismo, contra Alemania, Italia y el Japón. Es decir, ha comenzado a claudicar ante el imperialismo. ¿No? Esta es la evolución de este gobierno. Es un gobierno que da reformas sociales, da el foro sindical, da la tira del aguinaldo, organiza a los obreros, se dice amigo de los obreros. Su consigna central es: yo no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres, dice Villaruel. Ahí está. No hace la batalla contra los ricos, pero favorece a los pobres. Eso se llama un gobierno reformista. Y la clase obrera en este momento, cuando ve esa experiencia, comienza a volverse anti-villaruelista, anti-MNR, critica, comienza a criticar. Sabemos que cuando esto pasa, estos movimientos nacionalistas van al lado del imperialismo y se convierten en agentes del imperialismo. Es el caso de Paz Pensoro, ahora. Pero en esa época no, porque viene el 21 de julio del 46 y cae. El proceso se acaba aquí. Es una experiencia a medias. Por eso que el MNL va a volver a subir el 52. En ese momento, Paz y Villanueva están peleados. Los movimentistas salen del gobierno. Bueno, es esta experiencia. ¿Y dónde está la izquierda? Esto es lo importante. Esa izquierda que viene de esta época anterior, aquí, de aquí. Uno de los puntos culminantes de esa izquierda es la constitución del PIB, el padre del PCB, es el partido estalinista de esta época. ¿Dónde está? En realidad ustedes no deberían extrañarse si recuerdan lo que ha hecho el PCB en sus dos alas actuales, en sus dos sectores, que se ha incorporado al gobierno de la UDP. En esa época ellos hicieron una alianza
con la gran minería, con la rosca minera, con los Aramayo y compañía, con un argumento político. Ellos decían, bueno, ellos son, pues, dice, la burguesía progresista. Y se aliaron. Esa alianza se llamó Frente Democrático Antifascista. Y van a hacer la revolución. Es una contrarrevolución el 21 de julio, dirigida por el rector de esta universidad, por Matías Sáenz. Desde aquí se dirige. Se saca a los obreros, a los estudiantes, a los maestros. Sobre todo los maestros y los estudiantes son el eje de ese movimiento reaccionario. Y derrocan a Villazuel y los cuelgan. Y ellos van al poder. Entonces el PIB va al poder con la rosca, hasta el gobierno de la rosca. Los obreros están enfurecidos. Ellos han visto que Villazuel les traicionaba, según decían, porque no cumplía la promesa de acabar con la opresión imperialista. Pero están mucho más furiosos para el PIB, el Partido de los Obreros, porque han metido con la rosca, con los enemigos de los trabajadores, con el propio imperialismo. El PIB en esa época lanza la consigna de basta de huelga. La huelga ayuda al fascismo, hay que trabajar. Y también llaman ellos a que todos apoyen a este Frente Democrático Antifascista. Es la concertación social, como ahora llama el gobierno y llaman los empresarios. ¿No están escuchando por la radio? Y se habrá llegado el momento en que todos nos unamos, empresarios, obreros, gobierno, intelectuales, ejército, todos, para trabajar sin hacer ningún reclamo ni ninguna huelga. Igual se hablaba entonces. Esa era la situación. Ahora, la clase obrera en este momento, vamos a anotar aquí, aparece su vanguardia, que son los mineros. Antes de ellos están alejados, hasta ahora siguen alejados del movimiento sindical de las ciudades. Hasta este momento han habido en Bolivia dos centrales sindicales, una confederación de trabajadores antes de la guerra del Chaco y la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia después de la guerra del Chaco. Esta COP es la cuarta central, no es la primera. Pero los mineros no están en la CGTB, que es controlada por el PIB, por el estalinismo. No están allí. Pero después de julio del 46 aparecen como la vanguardia. Pero todos los mineros, no, solo una minoría, la que está a la cabeza, una pequeñísima parte, esa es la vanguardia. Los más avanzados, los obreros de las grandes minas, pero no todos los obreros de las grandes minas, los más politizados, muy pocos, porque la clase obrera no es una cosa uniforme, ya hemos dicho, tiene una pequeña vanguardia, tiene un gran sector que solamente se ocupa de la cuestión sindical, puede ser un 20% al 30% de los obreros, y una gran masa que no le interesa ni el problema sindical, sino solo el salario. Así es la clase obrera. Solamente en los momentos de gran agitación, toda esta masa se confunde con su vanguardia. Pero normalmente la vanguardia queda aislada, sola. Bueno, al ver la conducta de Villazuel, esta vanguardia minera comienza a plantear una pregunta. Fíjense, lo que hemos dicho en la primera parte, ¿cómo aparecen las ideas políticas? Pregunta, ¿qué pregunta? Ahora, ¿qué hacemos si el gobierno Villazuel Paz nos ha traicionado?
¿qué vamos a hacer? Y comienzan a ver a la izquierda y dicen, entregada con la rosca, ahora, ¿qué camino seguimos? Esa es la pregunta. La respuesta va a venir en una fecha concreta. El tercer congreso de los mineros. Ellos se llaman EPSTMB, saben ustedes. En Cataluña. Fecha. Marzo 46. Yo les puedo contar este episodio porque yo asistí al congreso. Yo no era obrero. Yo estaba en la universidad. Pero en contacto con algunos obreros, con muy pocos, un grupo de poristas, de trotskistas, los más provenientes de la universidad, entramos de acuerdo para actuar en el Congreso y dar una línea a la clase obrera, un poco a tientas, lógicamente, a ciegas, calculando. Bueno, ¿y cómo podíamos intervenir? Porque esos obreros de la vanguardia están poco formados, son muy nuevos en esta búsqueda de las ideas políticas, pero están en contacto con nosotros. Y está también Lechín. Lechín, yo recuerdo una tarde, cuando nos encontramos, me dice, yo creo que el MNL no puede liberar a los obreros, entonces hay que buscar otro camino. Más o menos lo que decían los obreros de avanzar. Y entramos en contacto. Y lo llevábamos a las reuniones, a leer los folletos, pero era muy viejo, llegó muy tarde, nunca pudo volverse revolucionario. Pero era nuestra obligación. Nuestra obligación honesta era intentar transformarlo en revolucionario, como esos obreros de la vanguardia. Por eso creamos un núcleo de obreros desocupados, que siempre han habido. Ustedes saben que la sociedad actual, la capitalista, siempre tiene un grupo de obreros desocupados. Se llama el Ejército Industrial de Reserva. Funciona sobre eso, porque de ahí pues sacan los capitalistas la fuerza de trabajo que necesitan para llevar a uno y otro lugar. No puede funcionar la producción capitalista y estos desocupados. Por eso organizamos un sindicato desocupado. Y vamos al Congreso. Más o menos una ola mucho más grande que esta, unas 2 veces. Se inaugura en el Teatro Luzmila de Patín, que es el teatro del siglo XX, el cine del siglo XX. ¿No? Ahí están los obreros repletos. Los hombres, las mujeres con sus hijos, y el teatro está sudando, transpirando por todos los ladrillos, por la cantidad de gente. Es una masa humana compacta. Y aquí en primera fila están los empleados del Ministerio del Trabajo. Y está un ministro del Trabajo que está en La Paz ahora, andando por las calles. Monroy Bloch. Germán Monroy Bloch. Él es el ministro del Trabajo. ¿Y por qué están así, tan felices las autoridades del gobierno de Villanueva? Porque es su congreso. Porque los congresos mineros sacaban resoluciones de felicitación a todo lo que hacía el gobierno. Puro voto resolutivo. Entonces era una especie de apoyo incondicional al gobierno. Yo recuerdo cuando pasábamos por Oruro, los piristas, la izquierda estalinista en esa época, publicó en La Patria, que controlaban ellos, que ese era un congreso de fascistas, organizado y pagado por el gobierno. Entonces ellos no fueron. Entonces fueron este grupo de trotskistas, de jóvenes trotskistas. Bueno, y fíjense lo que dijeron los obreros, lo que se dijo allí, en esa asamblea. Dijo Lechín, dijeron otros obreros, yo hablé también, un joven universitario ahí hablando, después de una gran discusión, si yo podía o no podía entrar. Y es cosa rara, los obreros estarían tan cansados de ese gobierno, del control de ese gobierno, que votaron por Quibel.
Ellos sabían que yo no era obrero, que yo era universitario, pero votaron por Kempter. Yo era delegado y hablé también, y fue la primera vez que se dijo en toda la historia del país, en toda la historia del movimiento obrero boliviano, que los trabajadores no podían estar dentro de un gobierno de la burguesía, al servicio de la burguesía, y que esta burguesía tenía que someterse a la voluntad del imperialismo, y que los obreros debían levantar su propia bandera y luchar por su propio gobierno, por la dictadura del proletariado. La multitud era un solo aplauso, y pálidos los representantes del Ministerio del Trabajo y el ministro estaban totalmente azorados, no daban crédito. Aquí ocurrió algo grave, que dio la vuelta toda la clase obrera contra ellos. Y la prensa, puede usted leer La Razón de esa época, por ejemplo, había un corresponsal ahí. Bueno, La Razón armó un gran escándalo y dijo que los obreros desconocían al gobierno de Villanueva y planteaban su propio gobierno, planteaban la revolución social y planteaban no someterse a la ley ni al parlamento, sino seguir la acción directa y proclamar como medida central la acción directa, la huelga. Fíjense, aparentemente esa noche, porque era un atardecer y duró algunas en la noche, esa noche cambió la clase obrera boliviana, comenzó a pensar en su propio destino, en su propio gobierno, en su propia política, se emancipó de la clase dominante. Pero eso no es cierto. Fue un proceso más largo. Fue ese proceso de la experiencia de los obreros ante lo que consideraban las traiciones del gobierno nacionalista. Y fue el largo proceso en que esos jóvenes activistas cogen a los obreros y los educan y les dan material e ideas y van elaborando y comprendiendo lo que está sucediendo. Pero en base de su experiencia, los obreros esperaban esa respuesta. En su vida no habían escuchado hablar de la dictadura del proletariado. Y cuando se les dijo, ustedes tienen que ser gobierno para ser libres, no hay otro camino, ellos se mataron aplaudiendo. ¿Por qué? Porque respondía a su experiencia. Fíjense, en otras palabras, la realidad estaba esperando esta idea revolucionaria, estaba madura para la idea revolucionaria. Ahora, ¿qué han hecho los trotskistas? Ahí. Únicamente interpretar lo que estaba palpitando en la mente de los obreros, que no es cosa fácil, porque podían equivocarse, podían plantear una consigna muy grande o plantear una muy chiquita. En ambos casos los obreros hubieran movido la cabeza y nada más, o a lo mejor los silbaban. Pero aquí los obreros apoyaban a quienes desafiaban al propio gobierno. Bueno, esta es parte del proceso. ¿Qué se planteó en ese congreso? Se planteó esto: la independencia política de los obreros, el gobierno propio de los obreros, los métodos propios de los obreros, la necesidad de transformar a esta central para crear una central alrededor de los obreros, donde sean mayoría los obreros, como es ahora la COP. Y se plantearon una serie de medidas de reivindicación.
1946, marzo, comienzo, y se plantea el salario mínimo vital con escalafón. Eso que ahora agitan los obreros. Fíjense. Pero ¿cómo la idea tiene que corresponder a la madurez de la situación real de la sociedad? Los obreros no le dieron importancia entonces a esta consigna. Solo 30 años después van a enarbolar como su bandera. Ahora todo el mundo repite eso. Repiten hasta los gobernantes y los empresarios. La escala móvil de horas de trabajo para acabar con la desocupación. El control obrero, no la cogestión. La cogestión es colaboración con el patrón. El control obrero para luchar contra el patrón. Las milicias armadas, la alianza obrero-campesina, en fin. Pero ¿y por qué la gente no recuerda este congreso? La clase obrera recibe un gran sacudón. Y sin embargo, solo en el sector minero, una característica. La otra, el Congreso es olvidado. ¿Por qué? Si los mineros tenían esta madurez, el resto de Bolivia todavía no. Por eso no coge el resto de Bolivia, solo se sorprende. No se da cuenta ahora. Y probablemente muchos piensan y dicen, las masas son siempre así. Un día aplauden a determinada gente y después los silban, los critican. Las masas son inconstantes. Probablemente piensan así, son ingratas las masas. Lo que siempre dice toda la gente. Va a ser necesario que venga el 21 de julio acá en Caracas, la contrarrevolución. Y los mineros, enfurecidos, aprietan los dientes y se unen todos. Ahora sí, toda la masa minera tremendamente radical, junto con su pequeña vanguardia, como respuesta a este sacudimiento. Ellos saben que el gobierno que venga será un gobierno de la rosca y que les va a quitar todas sus conquistas, les va a obligar a trabajar a dar. Más o menos en el ambiente de lo que ahora ocurre. ¿No ven cómo los obreros ahora olfatean por instinto y dicen, Víctor Paz nos va a hacer trabajar más y nos va a destruir los sindicatos? Comienzan a sacar votos soltísimos, defendiendo a los sindicatos, las conquistas sociales. Más o menos en ese ambiente. Los mineros dicen que este gobierno va a pasar por encima de ellos. Pero ahora, por ese sacudimiento, por esta experiencia del 21 de julio, toda la masa, toda Bolivia, se plantea la pregunta: ¿cuál es la respuesta frente al gobierno de la noche? Fíjense, nuevamente las masas maduran y preguntan: ¿qué hacemos contra la noche? Y bajo la influencia de los mineros, ¿y cuál va a ser el camino independiente que vamos a seguir? No es suficiente decir independiente, hay que decir cuál es ese camino. Esas son las interrogantes que está creando la realidad. Y entre los mineros, en la Federación de Mineros, ¿qué se plantea? ¿Qué política vamos a seguir? Ahora la rosca se ha apoderado del poder. Ahora, ¿qué política seguimos? Nosotros que somos enemigos de la rosca, no saben. Pero sería posible, si abriéramos la cabeza de los obreros, encontrar ahí algunos atisbos
algunas criaturas de lo que después va a ser esa política. Lo que decíamos, comienzan a revolotear como mariposas algunas ideas entre los obreros, imprecisas, confusas, no encuentran palabras ellos para decir qué es, pero quieren un cambio, quieren otra cosa nueva, para oponerse eficazmente a la rosca que ha triunfado en la contrarrevolución. Y se realiza el Congreso de Pulacayo en noviembre del 46, casi inmediatamente al otro Congreso, al tercero, al de marzo. Y es un Congreso extraordinario, no tiene número. El de Catani se llama tercero, el de Pulacayo no tiene número. ¿Ustedes conocen Pulacayo? Es una enorme mole que antes tenía mucha plata y después está explotada desde hace mucho tiempo, y particularmente explotada durante Aniceto Arce como mina de plata, solo después explotada como mina de estaño. Y desde esa cumbre ustedes pueden ver el Salar de Uyuni, esa hermosa mesa de billar inmensa de sal, toda blanca, reverberante, a semejante altura. En ese escenario se realiza este congreso, el Congreso de Pulacayo. Yo asisto también. ¿Por qué asisto? Porque yo me trasladaba a Yayagua, se llamaba los siglos XX, en Yayagua, el sindicato, ayudarles en su conflicto de peticiones salariales, de los pleitos que tenían con la gerencia y el Ministerio del Trabajo. Y preocupados igual que todos, o tal vez por presión de todos, de encontrar una respuesta política a la política de la rosca, discutimos con algunos dirigentes del sindicato de Yayagua y decimos, bueno, hay que plantear un documento. ¿Cuál debe ser la posición política de los obreros bolivianos y los mineros ante el gobierno de la rosca? Bueno, discusiones van y vienen, traslados hasta Oruro, nuevamente al distrito del minero del agua, y faltan horas para trasladarse hasta el Congreso en tren a Oruro, y de Oruro tomar otro tren hasta Uyuni y en otro tren hasta Pulacayo. Es una especie de enorme peregrinaje. Probablemente este universitario que está viviendo todos los problemas políticos y mentales de los obreros está penetrado de lo que quiere, no porque es universitario, sino porque ha logrado meterse en medio y vivir con los mineros, no vivir dentro de la mina, sino vivir sus problemas. Entonces yo les digo, bueno, para llevar el documento yo me adelanto a Oruro, cojo una máquina, hago el documento, y en Oruro lo volvemos a embarcar y leemos. Ya ese documento se llama la Tesis de Pulacayo, que es una especie de biblia del movimiento obrero, y es un panfleto formidable. Yo lo leo y me parece muy bien. Cuando leo otros trabajos míos no me parecen buenos. No estoy contento, no me parece bien. Pero ese documento me parece bueno. Y en Oruro, en una noche, hago el documento. No ve, yo estoy públicamente diciendo que yo he hecho el documento. Primera vez que lo digo. Y primera vez que yo desmiento a quienes dicen que ese documento fue redactado por unos europeos que mandó la Cuarta Internacional. Es una falsedad, ¿no? Ni siquiera por bolivianos.
porque no había posibilidad. Tal vez, en otras circunstancias sí. Si hubiera reunido gente, hubiera discutido y hubiera hecho un documento. Pero ahora no había tiempo. Estamos, en realidad, redactando sobre el tren. Así, hecho en una noche, el que ha redactado casi sin dormir, leemos en el largo viaje de Oruro a Uyuyo unas cuantas correcciones, los errores de máquina, cambiar una palabra, y los obreros, los dirigentes sindicales, no dan tampoco mucha atención. Están de acuerdo, no importa, que tenga un defecto, no importa. Y aquí tenga el documento. Llegamos a Uyuni, un amanecer totalmente frío, una taza de té con té y casi hirviendo, y él queda la mano a la boca y el enfriado, y ¡pam! Directamente a Pulaca. Inaugurado el Congreso, llega el ministro pirista Alcoba. Él era un soldador que hasta ahora vive en La Paz todavía. Bueno, parquiría, porque los dineros virtualmente los sacaron por la ventana. Así que abandonó el... Bueno, se leyó el documento, una sorpresa total en muchos sectores. Algunos delegados piristas sabían, ellos objetaron algunas cosas y se aprobó. Bueno, ese documento dice más o menos lo que dice la resolución de Catania, pero va a plantear una cosa. En primera línea, ustedes tal vez conocen la tesis, Bolivia es un país capitalista atrasado, es decir, no es extraño a la economía mundial, está metido en la economía mundial, y es esta economía mundial la que nos hace madurar para que sea posible la revolución proletaria. Ese es su planteamiento de hoy. Igual, nuevamente la alianza de clases, la conquista del poder por la violencia, el repudio al parlamentarismo, a la conciliación, a esa trampa que tienen los gobiernos para obligar a los obreros a someterse a la ley y a la voluntad del patrón. Y la ocupación de las minas. En ese momento, las empresas amenazan con ceder sus minas si los obreros piden más salario, y van a las huelgas. Entonces la tesis dice, no bien que es una mina, debe ser ocupada y dirigida por los obreros. La nacionalización de las minas se concretiza en esa forma. Bueno, a ese congreso yo creo, no la primera vez, pero sí la primera vez que van a un congreso minero, viene una delegación campesina. Antes yo había estudiado que a los congresos obreros iban delegados campesinos, pero esta vez van al minero, a Pulacay, y quieren un pacto con los mineros. Los mineros dicen sí, estamos aliados con los campesinos, pero a este compañero no le vamos a dar la credencial, porque el compañero este iba por las comarcas haciendo campaña y recogiendo las ramas. Entonces lo que quería el movimiento minero es que la masa campesina vaya detrás de él, porque la tesis dice, solamente entonces la minoría obrera va a poder ser gobierno, si no, no será gobierno. ¿Comprende? La primera edición de la tesis es esta en multicopia, una edición muy mala, apenas se lee. Y un buen día ya en La Paz, el universitario despierta y leo a los periódicos, en todos los periódicos, no de La Paz, de Bolivia, la gran minería, la Patiño, pagó plata para publicar la tesis. Ahora, dice el biógrafo de Patiño, Carrasco, Manuel Carrasco, que eso hizo la Patiño para que Bolivia rechazase ese planteamiento, que era el planteamiento más peligroso que se ha hecho en Bolivia.
empujar a los obreros, mostrar la perspectiva de que ellos sean gobierno y acaben con la sociedad privada. Entonces digo, hay que alentar a Bolivia y nosotros pagamos solicitado en todos los periodos. Aislado del contacto con estos amigos mineros de la vanguardia obrera, yo quedé asustado al leer este documento, lo que había hecho yo. Porque parecía que el mundo se venía abajo. Prácticamente, casi sin darme cuenta, había contribuido a esta enorme convulsión. ¿Qué había pasado? En realidad, yo, político, joven, estaba aprendiendo marxismo, trotskismo, estaba aprendiendo. Y no era muy hábil tampoco de escribir, porque estaba aprendiendo. Tenía todos los defectos del que aprende, del aprendiz. Y pude comprender entonces que sin darme cuenta lo único que hice fue traducir lo que los obreros ya me insinuaban, lo que ellos ya estaban por descubrir. Me adelanté un poco porque manejaba un poco de marxismo, de trotskismo. Era pues una obra colectiva. En realidad era una obra de la vanguardia minera de Bolivia. Yo era un simple escribiente. Me habían dictado ese documento. Tal vez habría sido más perfecta esta idea mía si hubiera ido con el secretario general de Yayagua a Oruro a redactar. Bueno, pero las circunstancias del momento no hicieron que sea eso posible. Pero él había estado de acuerdo con todo eso, porque ella sentía eso, lo que yo pensaba eso. Fíjense cómo una obra de estas es una obra colectiva, es una obra grande. Por eso yo me asusté. Y tiene un estilo que mucho difiere a muchas cosas que escribo yo después, o en esa época. Tiene un estilo panfletario, pero de una frescura admirable, si ustedes leen el documento. Es un alegato, es un llamado a la acción de las masas, a luchar revolucionariamente, con un tremendo optimismo, que solo puede venir de una fuerza poderosa como es la clase, no puede venir de un individuo. Yo aislado, totalmente cortado de vinculación y inactividad con las masas, habría sido imposible que haga eso. Bueno, Bolivia se divide en dos partes. Una parte partidaria de la tesis y otra enemigo de la tesis. Y tiene una gran repercusión continental y mundial. Se traduce a todos los idiomas. En Bolivia la tesis de Pulacayo tiene 14 ediciones. Ya está. Y en el exterior en todos los idiomas. Y alaba a la gente. Y quieren imitar. Y todo el mundo aparece como autor de la tesis. ¿Quién no es autor de la tesis? Menos el que lo hizo. Totalmente apabullado por los acontecimientos, lo primero que hace es callarse. No se atreve a decir que podía haber hecho eso. Porque presiente eso, que es obra de la clase obrera, que no es la obra de él. Pero ni duda cabe que el documento es un documento volcado en las ideas del trotskismo. Es un documento volcado en las ideas del trotskismo. Ahora, ¿qué dicen esas ideas en sí? Para que ustedes comprendan por qué les digo eso. Y los enemigos tampoco ocultan, dicen así. Pero, por ejemplo, el PIB, los teóricos del PIB, Ricardo Anaya, en el Parlamento, en una polémica me dijo, pero ese es un documento que no pueden escribir los obreros. Sí, pues, lo pueden escribir los obreros, porque está expresando la idea de ellos en un alto nivel teórico y político. Tiene que escribir una persona entrenada en escribir, pero debe hacer pues la labor del secretario,
de las masas. No la labor paternal de querer imponer desde afuera las ideas, porque las masas van a rechazar. Porque, repito, las ideas tienen que corresponder al grado de madurez de las masas. Y esa vez correspondieron así. Y después dijeron ellos, no, pero sin posición de arriba abajo, porque no se ha discutido en detalle. Puede ser que no se haya discutido en detalle, pero ese documento es el único que permanece hasta ahora. Es la Biblia del movimiento obrero. ¿Cuántos documentos se han hecho al mismo tiempo después? Decenas, tal vez centenas. Las tendencias estalinistas, los enemigos de la tesis. En cada congreso presentaban un proyecto. Por ejemplo, Silvio Suárez, este delegado ministro, con un Antelo y Aníbal Aguilar, sacaron una antítesis de Pulacay. Quería el documento latinoamericano, con la ambición que ellos quieren. Yo no estoy seguro que ellos se han olvidado del documento. No deben recordar. Ha pasado que se ha llevado el viento eso. ¿Eso qué significa? Que no correspondían a la madurez de las masas. No eran una respuesta a sus preguntas. La tesis de Pulacayo sí. Por eso permanece ahí. No importa quién la haya escrito. Pero ¿por qué las ideas de Trotsky penetraron en este país, no solo tan elevado, sino tan atrasado, tan inculto? Yo no sé si en el primer ejemplar de la tesis cuántos errores gramaticales había cometido yo, como buen universitario. Con toda seguridad que cometí mucho. Pero eso no importa. Una cosa se prueba, que la realidad del país me obligaba a encontrar en el arsenal trotskista las ideas que podían servir para transformar a la clase y al país. ¿Qué dice el trotskista? En sí, que cuando aparece la clase obrera consciente, cambia toda la política y toda la historia del país. Porque esa clase obrera consciente puede volverse caudillo de todas las masas explotadas. Y por eso puede llegar al poder antes que los grandes países avanzados. Porque cuando la clase obrera es consciente, la burguesía va definitivamente a la reacción. Y como ya no puede resolver sus propios problemas la burguesía, esa tarea tiene que tomarle el proletariado en sus manos para cumplirla desde el poder, apoyada por los campesinos. Pero como es clase obrera, comunista, va a transformar estas tareas burguesas, democráticas, en socialistas. Y la revolución que comienza en las fronteras nacionales, como la expresión nacional más importante, porque es la síntesis de la historia, de la economía, de la cultura, de la tradición del país, se va a tener que convertir en internacional. ¿Y quién nos hace madurar para esta revolución? Nos hacen madurar de afuera, la economía mundial, que al actuar en Bolivia se presenta como economía combinada, como producción capitalista con modos de producción anteriores al capitalismo, la masa campesina, la salvaje. Bueno, estas ideas sirven de molde para la tesis de Pulacay. Pero además otra cosa, un método de lucha sirve de eje, que es lo más trascendental. ¿Y dónde van a madurar los indios bolivianos analfabetos para hacer esta revolución obrera? En la lucha diaria. Y su partido en la lucha diaria. ¿Y cómo? A través de la actividad práctica, planteando
reivindicaciones transitorias como el salario mínimo vital y la escala móvil, que sirvan de puente para que la masa explotada, atrasada, con prejuicio, sin saber leer, se oriente hacia la conquista del poder a través de su práctica, al comprobar que para resolver sus propios problemas no tiene más remedio que enfrentarse con la necesidad de tomar el poder. Ese es el trotskismo. Y esa es la tesis de Pulacay. Bueno, ahora la consecuencia. No solamente la masa minera, la clase obrera en su conjunto dio un salto porque se hizo independiente y planteó su propia perspectiva. Ahí comienza la transformación de la clase obrera boliviana. Se vuelve clase consciente. Bueno, viene la revolución del 52, viene nuevamente el MNR y las ideas de Trotsky y de los trotskistas siguen ayudando a los obreros a luchar contra lo que son estos gobiernos que sirven a la burguesía. ¿Y qué hacen? Inmediatamente los trotskistas enseñan a los obreros que están momentáneamente atrapados por el MNR, que como son un movimiento político que obedece a los intereses de la burguesía, tienen inevitablemente que acabar a los pies del imperialismo, que no van a derrotar al imperialismo, ni van a libertar a los obreros, y que los obreros, al enarbolar la tesis de Pulacay, al volver a levantar en alto esta bandera, van a obligar al MNR a volverse agente del imperialismo. Bueno, el retrato de este proceso es importante, como lo ven ahora. Eso dijo, desde el seno de la clase obrera, el trotskismo volvió. Y lo dijo por escrito. Por ejemplo, el año 56 Tassili-Suazo en el poder, y comienza el gran viraje hacia las posiciones imperialistas. Viene el plan de estabilización líder. Los precios se elevan, los salarios casi quedan congelados. Si les quiere dividir los sindicatos, quiere destruir. El Congreso de Colquiri es disuelto por el gobierno, a balazos, el Congreso minero. Los obreros delegados van a San José, se reúnen allí. Uno de los ejes de esas discusiones es César Lora, asesinado después. Y ahí se habla de una tesis, dentro de la línea de la tesis de Pulacay, el 12 de agosto de 1958. El gobierno del MNR es extraño a los obreros y su política económica no tiene nada que ver con nosotros. Tenemos que combatirla, tenemos que armarnos y tenemos que luchar por nuestro propio gobierno. 1964. Víctor Paz saca al ejército contra los mineros, la masacre de Sonansón. El golpe gorila hecho por el Pentágono, dirigida por Barriero, apoyada por Siles y por Lechín. Los mineros se reúnen en el propio 1964, algunos días después del golpe, en una conferencia en La Paz, y aprueban un documento indicando que el gobierno gorila en Bolivia viene de la barriga del MNR, que ahí se incuba el fascismo, que la derecha movimentista es fascista y es gorila, y que corresponde a los obreros luchar contra ese gobierno. Es exactamente la aplicación de la tesis de Pulacay. Vienen los sindicatos clandestinos. Va a venir la lucha obrera incansable y las masacres contra la dictadura. Gobiernos de Obando y de todo. Obando, cuarto Congreso de la COP, y unos meses antes, Congreso de los Mineros, que indica que los obreros
deben luchar por su propia perspectiva y que toda conquista democrática, si no desemboca en la lucha por el socialismo, se pierde. El que asistió al Congreso de Pulacayo asiste a este Congreso. Yo asisto al cuarto Congreso de la COP y se vota por esta tesis, la tesis política de la COP, dentro de la línea de Pulacayo. El 52 se organiza la COP, siguiendo las ideas de la tesis. Y más antes, en el sexenio, se hacen muchos esfuerzos por poner en pie una central de este tipo, la Central Obrera Nacional. No se logra. Pero ahora la COP es su tierra. Y la COP comienza, cuando es órgano de poder, comienza declarando que su programa es la tesis de Pulacayo. La clase obrera ha recorrido mucho camino bajo la enseñanza de la tesis, ha madurado en su experiencia y pasa de frente ante otro gobierno nacionalista, popular, amigo de los obreros, que es todo. Gobierno de izquierda, gobierno burgués nacionalista de izquierda, y organiza la Asamblea Popular como órgano de poder y como frente antiimperialista. Y ese documento constitutivo de la Asamblea, que duró una semana, pero en una semana abrió la perspectiva del poder, ese documento vuelve a recapitular las ideas de la tesis de Pulacayo. Vean ustedes, qué grandioso es esto. Una clase obrera evolucionando, formándose a través de luchas internas, de derrotas, de victorias, alrededor del eje político de las ideas del trotskismo. Yo diré del marxismo, porque el marxismo, el trotskismo es el marxismo de hoy, son las leyes de la revolución en nuestra época, en los países atrasados como Bolivia, pero donde hay una clase obrera que se estructura así, que se vuelve consciente, que se vuelve política, que hace política revolucionaria. Bueno, ¿y hasta cuándo? Hasta que la clase obrera tome el poder, hasta que la clase obrera pueda libertarse. León Trotsky, que murió asesinado el 20 de agosto en la Ciudad de México, por la mano de un asesino que había armado Stalin, porque estamos casi en vísperas del estallido de la Guerra Mundial, y hay el peligro de que ese gigante del pensamiento, que dio ese gran ejemplo de honestidad revolucionaria, de dejar el poder cuando la contrarrevolución se impuso, y luchó desde llano por defender las ideas revolucionarias y dio su vida y la vida de todos sus hijos. Entonces, este hombre es quien ha estructurado estas ideas. Pero ¿y nosotros, que no lo hemos conocido a él? Nunca hemos cambiado una carta con él. ¿Hemos repetido servilmente sus ideas? No. Hemos dialogado y hemos polemizado con Trotsky para ver qué vale el Trotsky, qué puede ayudarnos a descubrir lo que es Bolivia y lo que es su clase obrera. Hemos asimilado críticamente y así hemos formado un partido trotskista, hemos elaborado la teoría de la revolución boliviana y nos hemos convertido en parte de la historia de Bolivia y de su clase obrera. Y fíjense qué trabajo gigantesco haber transformado a la clase obrera boliviana y al país. Realmente muchos no deben darse cuenta de esto, no sabían. Y uno mismo queda totalmente sorprendido que con los límites que tiene toda persona, con los defectos que tiene toda persona, con la incultura que tiene uno, porque siendo revolucionario hay que ser eterno estudiante para ver si uno va a dominar al final todo el método marxista, si va a tener esa dicha de dominar todo el método marxista. Y sin embargo, con todas esas limitaciones, los trotskistas
hemos contribuido a esta tarea gigantesca. Motivo de vanidad, de orgullo para nosotros, no. Homenaje a León Trotsky. Él vive entre nosotros, entre todos ustedes. ¿Cuántos habrán leído la tesis de Lacayo? ¿Cuántos habrán vibrado de emoción con ese documento? ¿Y cuántos no admirarán la gran evolución política de la clase obrera? Y el Trotsky, sin conocernos, casi ignorando Bolivia, él ha contribuido para que esto sea posible. Nos ha dado los elementos teóricos para que nos formemos nosotros y que para que formemos a la clase obrera. Y en la tarea seguimos igual, seguimos en la trinchera. Cada lunes, cada miércoles, cada sábado, en la Universidad Popular se hacen debates de este tipo. Ahora estamos preocupados en ayudar a organizar a los trabajadores, a la gente del pueblo, a organizarse para ofrecer una respuesta a la política antiobrera y proimperialista de la derecha del MNR, que está representada por Víctor Paz Extensor. En fin, no hay posibilidad de la tradicional discusión en círculo, porque son las 8:30, yo me había avanzado ustedes, las clases duran solamente hasta las 8, y solo me queda invitarles mañana que concurran a una disertación de homenaje, a un acto de homenaje a León Trotsky, en el Paraninfo, aquí en la universidad, a las 6:30 de la tarde. Entonces ustedes escucharán cómo hemos discutido con Trotsky, cuáles son nuestras actividades y cuáles son nuestras diferencias. Fíjense, un partido boliviano, pequeñito, de un país tan pobre, tan chico, casi ignorado en el mundo, discutiendo con este gigante de sus ideas. Es un espectáculo realmente admirable, que solo es posible en el campo revolucionario. Entonces me parece que será de mucho provecho que ustedes tengan la bondad de acompañarnos el día de mañana. Además, es un merecido homenaje a este ejemplar revolucionario. No importan las diferencias en las ideas, pero cuando uno ve un ejemplar humano así, entregado a la causa de la liberación de los explotados, uno debe rendirle el debido homenaje. Entonces, yo les agradezco la atención que han prestado.